Y como cada día llegamos a la recta final del programa de hoy y lo hacemos en un día en el que nos hemos dedicado mucho a hablar de inversiones, mucho a hablar de cultura financiera, mucho a hablar de la situación en España, precisamente del ahorro de los españoles. Bueno, pues lo vamos a hacer con este consultorio de inversiones que mantenemos con Santa Lucía Asset Management todas las semanas. Nuestro gran experto, nuestro gran especialista, nuestro hombre de confianza es Aitor Sánchez y ya nos escucha. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días al menos. Encantado de escucharos, como siempre. Un placer tenerte aquí como todos los días y quería preguntarte en el día de hoy, fíjate que hay una preocupación en el mercado muy importante por uno de los productos favoritos de los inversores españoles. No en vano el inversor español medio, Aitor, tú lo sabes perfectamente, cuando hay que perfilarle, me atrevería a decir que 9 o más de 9 de cada 10 se confiesan pues aversos al riesgo, conservadores y muy tendentes a la inversión en renta fija. Pero claro, si nos vamos fijando en la evolución que estamos observando en, por ejemplo, la renta fija soberana de los países que hasta la fecha han estado sirviendo como, digamos, anclaje de aquello que llamamos activo libre de riesgo, pues el bono a 10 años americano, el bono a 30 años americano, el bono a 10 años alemán, este tipo de bonos están subiendo sus intereses, lo están haciendo tensionando mucho el mercado y esto lo que ha provocado es que en más de una cartera con mucha posición en renta fija veamos o nos refleje en este momento caídas. De hecho, más de un analista, Aitor, sabes que está diciendo que probablemente pueda ser uno de los peores años de los que se recuerda en renta fija. Pero en cambio, creo que vosotros podéis presumir de que vuestra tendencia es otra, ¿no? Bueno, efectivamente. Yo creo que, como bien dices, 9 de cada 10 por lo menos se consideran ultra conservadores, ¿no? Es más, lo que solemos ver en el día a día es que te preguntan por muy cortos plazos, sí. O sea, tenemos esa mentalidad de buscar el corto plazo para amarrar, por así decirlo, lo que ya sabemos que tenemos y luego ver qué pasa, ¿no? Pues en este sentido, efectivamente, a medida que vamos renovando con estas bajadas de tipos que ha habido y lo que se atisba por delante, pues empezamos a ver ya un panorama un poco peor que el que teníamos antes, desde luego. Yo no diría tan malo como lo estamos pintando, porque realmente hay que recordar que tenemos un 2022 aquí a la vuelta de la esquina que fue horrible en ese sentido. Sí, no, ese se llevó la palma. Vimos caídas en renta fija, corrígeme si me equivoco, hasta el 20%. Doble dígito. Sí. Sí, hablamos de doble dígitos, cosas que no se había visto. Entonces, pues la situación era diametralmente opuesta, ¿no? Veníamos de un escenario muy largo con tipos en negativo incluso, ¿vale? Y de repente en menos de un año pasamos a casi un 5%, ¿no? Entonces sería la situación contraria. Pero bueno, el panorama ahora es diferente, ¿no? O sea, hemos visto que el Banco Central Europeo, digamos, ya consolida su política monetaria, ¿no? ¿Vale? Nos hemos estabilizado, hemos bajado 200 puntos básicos de manera prácticamente continuada, ¿no? Y ya hemos cerrado, digamos, ahora hay una situación un poquito más aburrida, podríamos incluso decir, ¿no? Donde ya sabemos que estamos en ese 2% y donde lo único que se podría descontar, si acaso, es una bajada adicional, ¿no? Al 1,75, no sabemos si para este año o más, quizás para el que viene. Pero en cualquier caso estabilizado. Y bueno, y por el contrario tenemos la Reserva Federal, que ha sido más cautelosa y bueno, y lo que vemos ahí es que mantiene una actitud un poquito de esperar a ver qué va pasando, ¿no? A pesar de las presiones que le está metiendo Trump. Y bueno, y ese es el escenario un poquito que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, oye, pues nosotros seguimos positivos en nuestra renta fija euro, ¿no? Con un poquito sobreponderación en duración, ¿vale? Y bueno, pues algún movimiento táctico estamos haciendo ya en torno a la curva americana, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, yo, año malo, te diría que no es un año malo. O sea, si coges nuestras principales posiciones, nuestros fondos, digamos, que más éxito tienen, más conocidos, por así decirlo, con 2 estrellas, son a corto plazo, es el Santa Lucía Renta Fija a corto plazo, que ya ha acumulado un 2,16, a lo que, digamos, a cierre de agosto, que no está nada mal, y el Renta Fija ya ha acumulado un 2,43, que tampoco pensamos que está nada mal para el escenario que tenemos ahora mismo, ¿no? Batiendo a su benchmark, batiendo inflación, con lo cual No, son datos buenos, ¿no? No, efectivamente. Además, ambos fondos, en lo que en los últimos, digamos, las últimas catas que tenemos, al menos disponibles en vuestra página web, en ambos casos baten al benchmark, al índice de referencia, al índice con el que os medís. Y digamos, ¿cuál es la composición que tenéis en vuestras carteras? ¿Cuál es, digamos, la clave del éxito que estáis cosechando en estas carteras de renta fija?
Hombre, te diría, en renta fija a corto plazo, yo creo que nos ha premiado bastante la apuesta por Italia, ¿no? Siempre hemos estado sobreponderados tanto en bancos españoles e italianos como en deuda pública directamente, principalmente italiana, porque consideramos que digamos, las características que tiene Italia, ¿no? En cuanto a prima de riesgo y lo bien que estaba gestionando sus políticas, pues merecían la pena, ¿no? Hemos también infraponderados en Francia, porque consideramos que, bueno, y de hecho Fitch acaba de bajar, ¿no? la calidad crediticia, con lo cual no justificaba un poco los precios. Y yo creo que por ahí viene un poquito el tiro. Hemos aprovechado para hacer caja, ¿no? Con algunas cositas que teníamos por ahí, pero sobre todo eso ha sido apostar por Italia. Yo creo que es lo que ha marcado un poquito la diferencia. ¿Os estáis cubriendo en estos bonos? ¿Tenéis bonos de cobertura o no? Sí, por supuesto. Estamos usando cover bonds porque entendemos que, de hecho, bueno, vamos, sí, la verdad es que estaba revisando ahora un poquito a ver si veo la cartera, pero vamos, sí, mantenemos la exposición, ¿vale? Tanto de periféricos como franceses y, bueno, pero sí que estamos un poquito más expuestos que antes a cover bonds. Oye, y en otros fondos de los que tenéis un poquito más exigentes, como a mí me gusta decir un poquito más rock and rolleros, como Santa Lucía Renta Fija High Yield o Santa Lucía Renta Fija Emergentes, el comportamiento no está siendo malo tampoco. No lo está siendo, pero es verdad que tampoco hay una diferencia, digamos, acervada. No vemos especial atractivo los diferenciales que hay, por así decirlo. Lo que nos está ofreciendo el high yield versus el investment grade, de momento estamos un poquito neutrales, ¿vale? Viendo a ver por dónde salen los tiros. Pero vamos, en cualquier caso sí, obviamente el comportamiento no es malo, desde luego. Vamos a Aitor, si te parece, porque claro, tú y yo estamos bastante más familiarizados con todos este tipo de productos y sabemos que a qué nos referimos cuando hablamos de fondos en bonos high yield o no sé, o fondos de bonos a muy corto plazo. Pero a mí me gustaría que, sobre todo para aquellos que nos estén escuchando y que este tipo de términos les resulten un poco ajenos, sí que me gustaría que explicáramos qué significa esto de bonos high yield o bonos de alto rendimiento, que no significa otra cosa que son bonos que con digamos un riesgo controlado ofrecen, siendo renta fija, unos intereses mayores que los bonos de llamados grados de inversión, que son los controlados por los analistas y que están auditados por las propias agencias de calificación de crédito, ¿no? Sí, al final es un bono high yield, es lo que tienes activos de una calificación crediticia un poco más baja. Si no hablamos de investment grade, sino calificaciones más bajas. Entonces, por tanto, si mi calificación crediticia es más baja, yo tendré que remunerar más la rentabilidad de ese bono si quiero que alguien me lo compre, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos. Por eso decía que los diferenciales que hay ahora no está muy ya, pero bueno, aún así, efectivamente, siempre vamos a tener algo más de rentabilidad. El high yield nuestro este año creo que iba en torno al 5%, por ahí andaba. Está muy bien. Lo que pasa que, bueno, es verdad que el inversor conservador que busca renta fija, esto, en cuando le hablas de baja calidad crediticia, pues, ya como que le suena un poquito, y hay que explicárselo mucho mejor, ¿no? Más detenidamente. Con 5 minutos por encima no suelen entrar ahí. Y para todos aquellos que nos estén escuchando y que digan, bueno, pues mira, este tipo de inversiones me podría encajar, ¿para qué tipo de inversor están diseñados especialmente este catálogo de fondos que tenéis de renta fija en Santa Lucía Asset Management? A ver, nosotros como para cualquier tipo de inversor, te diría, porque tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos desde el más conservador a corto plazo, como hemos hablado, el que, bueno, incluso fondos de rentabilidad objetivo, ¿no? A vencimiento, que lo único que tienen son 100% de deuda pública, ¿no? Que es casi igual de conservadores, ¿no? Hasta algunos que ya meten algo de crédito, renta fija. Luego tienes emergentes y high yield para quien busque, digamos, un poco más de rentabilidad asumiendo un poco más de riesgo, y luego incluso hasta tenemos un flexible que se sacó para otros temas, pero bueno, está servirá público para que lo puedan contratar, que te da un abanico de posibilidades de todo, es decir, como el propio nombre te hace prácticamente todo, puede incluso estar expuesto en duraciones negativas de hasta 5 años, positivas de 10, puede ser 100% emergente en un momento puntual, es decir, te permite acomodarte a la situación exacta que hay de mercado, pero no es perfil conservador, sino para alguien que busca otra cosa, ¿no?
Y te quería para terminar, Aitor, preguntar un poco por el trabajo que hacéis con los inversores cuando se acercan a vuestra gestora a la hora de pedir, bueno, pues no sé, algo de asesoramiento respecto a la situación actual, porque yo sé que estáis siempre en contacto en la gestora con vuestro equipo de análisis y pues vais viendo un poco las perspectivas a corto, medio y largo plazo. No te pido que me saques la bola de cristal, pero si nos puedes contar algo de las pistas que os van dando vuestros analistas para lo que queda de año, ¿qué os van diciendo? ¿Qué escenario estáis previendo? Hombre, el escenario va a depender un poquito de lo que nos pide el cliente, como bien decías, ¿no? El escenario sigue siendo positivo para la renta fija, no tan positivo como lo fue el año pasado o 2003, pero sigue siendo un escenario positivo, con lo cual para inversión conservador, por eso discrepaba un poquito de lo que decías al principio. Yo creo que sigue siendo un buen año. Para renta fija es verdad que las rentabilidades van a ser inferiores al año pasado y por eso estamos trabajando bastante. Nos preguntan mucho cómo tener un poquito más y a lo mejor, pues oye, pues hemos hablado hace no mucho y está saliendo mucho el tema de los fondos perfilados, o sea, ya meterle un poquito de renta variable para, oye, sin perder la tranquilidad que nos da esa renta fija, buscar un poquito de aliciente por ahí. Esto parece que está gustando más que el high yield o que los emergentes. No, pues mira, si te parece, nos dejamos esto de los fondos perfilados para próximos consultorios aquí en Santa Lucía Asset Management, vuestro ventana aquí para entender un poquito mejor los productos financieros y para resolver dudas de las que nos puedan surgir en determinados momentos. Aitor Sánchez, de Santa Lucía Asset Management, millones de gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Nada, muchas gracias a vosotros. Siempre tanto, oye, recordad que tienen la escuela de inversión en nuestra página web santaluciaam.es. Perfecto, pues ahí nos encontraremos cuando no sea en la radio. Un abrazo muy fuerte, Aitor. Igualmente, otro para vosotros.